El Domingo de Ramos, tras la bendición de las palmas y la Sagrada Eucaristía, inicia su desfile procesional, uno de los cortejos más entrañables de la Semana Santa prieguense. La popular y cariñosamente conocida como Hermandad de la Pollinica fue fundada en el año 1966 en el Colegio San José Hermanos Maristas, sufriendo en 1984 una reorganización tras la que ha vivido uno de los periodos más florecientes de su reciente pero densa historia. Una multitud de pequeñines ataviados a la usanza hebrea, portando palmas y ramas de olivo, acompañan al primer paso de la hermandad, en el que se representa a Cristo montado en una borriquilla a la amazona, según la tradición iconográfica bizantina, en su entrada triunfal en Jerusalén. Tras él, María Santísima de la Encarnación, Madre de los Desamparados, bellísima imagen de candelero realizada por el artista local Niceto Mateo y bendecida el 21 de marzo de 1993. Una de las peculiaridades de esta hermandad es el importante número de niños que participan en el desfile procesional de la mañana del Domingo de Ramos, convirtiéndose el mismo en una auténtica fiesta, una celebración que comparten todos los prieguenses, aclamando a este Cristo que a lomos de un humilde pollino se dispone a redimir con su muerte los pecados del hombre. Pese a que sus estatutos fueron aprobados en la Cuaresma de 2004, la actual Hermandad de la Paz tiene sus orígenes en los últimos años del pasado siglo, en concreto en el año 1998, cuando un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos residentes en el popular barrio prieguense de Las Caracolas, deciden iniciar los pasos para la constitución de una hermandad, estableciendo como su sede canónica la Parroquia del Carmen. Desde un primer momento, el proyecto contó con todo el apoyo de los vecinos, que en la medida de sus posibilidades colaboraron en los primeros actos de la incipiente prohermandad, uno de cuyos objetivos prioritarios fue la adquisición de su imagen titular, María Santísima de la Paz, imagen de candelero de tez morena y bellas facciones, realizada por el artista prieguense Niceto Mateo Porras y bendecida en el mes de julio del año 2000. Mientras iban sucediéndose los preceptivos pasos para la constitución oficial de la hermandad, iba tomando cuerpo la posibilidad de procesionar en Semana Santa. Mientras tanto, la prohermandad iba ganando peso en la sociedad prieguense, aumentando el número de sus hermanos de manera considerable, encargándose igualmente al joven imaginero prieguense Rafael Molina Comino la realización de Nuestro Padre Jesús en la oración en el huerto, bendecida el 20 de marzo de 2004, días después de recibir aprobados por el Obispado de Córdoba los estatutos de la hermandad, imagen en la que se representa el pasaje evangélico de la agonía de Jesús en Getsemaní, la efigie de bellísimas facciones y en la que destaca el airoso tratamiento que su autor ha dado a la cabellera y las manos, se verá completada en los próximos años con un ángel. El 4 de abril de 2004, Domingo de Ramos, a las 7:30 de la tarde, y desde el patio del Colegio Nuestra Señora de las Angustias, la Hermandad de la Paz iniciaba su primera estación de penitencia, muy seguida por los prieguenses durante todo su recorrido, jornada en la que se vivieron momentos de gran emoción durante el paso de la comitiva por el barrio de Las Caracolas, que desde esa fecha ya cuenta con una hermandad en la Semana Santa prieguense.
Los vítores del Domingo de Ramos se convierten el Lunes Santo en llantos de silencio. Cristo ha muerto y su madre, embriagada por el sufrimiento, ve cómo se cumple la profecía del anciano Simeón. De la ermita del Calvario desciende lentamente un serio cortejo formado por penitentes ataviados de negro y morado que acompañan a María Santísima de los Dolores, imagen de candelero fechada en el primer tercio del siglo XVIII que presenta unos rasgos propios del barroco final: cejas arqueadas, perfil prominente y sollozo patético. A la altura de la iglesia de la Virgen de la Cabeza se une al cortejo la magnífica imagen del Cristo de la Buena Muerte, excelente talla relacionada con el círculo del granadino Pedro de Mena, que es portada por 8 costaleros en una estructura a modo de parihuela, flanqueado por 4 antorchas que dan al conjunto una gran belleza plástica. Compuesta en la actualidad por más de 1.300 hermanos, de los que participan en la estación de penitencia alrededor de 600, la cofradía alcanzó durante la década de los años 80 del pasado siglo un gran esplendor, tras la última reorganización de finales de los 60, que la ha consolidado como una de las cofradías importantes de nuestra localidad, siendo su desfile uno de los más numerosos y seguidos. Dentro del ajuar de la imagen destaca la corona procesional de tipo imperial, realizada en 1971 por Juan Angulo, con aros de cárdena enroscada, cesto y diadema labrados y calados de roleos, que van salpicados por óvalos con escenas de la vida de Cristo. La ráfaga alterna florones y rayos biselados que terminan en 14 estrellas, rematado todo por el mundo con una cruz de pedrería. Entre los enseres de la cofradía destaca igualmente el estandarte, realizado antes de 1935 sobre terciopelo negro, presidido por una imagen de la titular pintada al óleo. Igualmente son reseñables los óvalos realizados por Manuel Rovira en 1981, en los que se representan los 7 dolores de la Virgen. Se da la circunstancia de que la cofradía es la única que procesiona 2 veces en la Semana Santa prieguense, resultando especialmente emotivo el regreso a su templo durante la madrugada del Viernes Santo en la llamada Vía Sacra. Los orígenes de la Hermandad de la Caridad se remontan al siglo XVI, siempre relacionados con el hospital del mismo nombre, existente, según apuntan todos los indicios, en el barrio de la Puerta Granada.
Su fundación oficial está fechada el 30 de abril de 1632, eligiéndose como primera sede la antigua ermita de San José, actualmente Parroquia del Carmen. En las postrimerías del siglo XVIII, la hermandad se instala definitivamente en la parroquia de la Asunción, en la que ha sido su sede hasta nuestros días. Una nota dominante a lo largo de su historia ha sido la continua ayuda a enfermos, desvalidos, presos y pobres, dedicando en la actualidad el 50% de sus ingresos a actividades benéficas. Tras la cruz de guía, el austero pero siempre elegante desfile procesional de la noche del Martes Santo está encabezado por el Santísimo Cristo de los Ajusticiados, crucificado que se instalaba en la capilla donde los reos condenados a muerte pasaban las últimas horas. Junto a él, el conocido como Manto de los Ajusticiados, que por real decreto tenía la prerrogativa de que una vez ejecutado el reo y cubierto con dicha prenda, si éste no había fallecido, se le conmutaba la pena de muerte, no siendo ajusticiado de nuevo. El Santísimo Cristo de la Expiración es un bellísimo crucificado realizado por el escultor granadino Agustín de Vera Moreno entre los años 1735 y 1739. Imagen en la que destaca su paño de pureza anudado de forma artificiosa en el costado derecho, así como su expresivo rostro. María Santísima de los Desamparados es una imagen de candelero fechada recientemente por el profesor Alberto Villar Movellán en la segunda mitad del siglo XVIII, con rasgos estéticos cercanos al taller del sevillano Cristóbal Ramos. En la madrugada del Jueves Santo de 1989, la bellísima imagen de María Santísima del Mayor Dolor recorrió por primera vez las calles de Priego, casi un año después de haberse constituido su cofradía, que recuperó a esta dolorosa de candelero que se encontraba abandonada en el coro de la iglesia de San Juan de Dios, su actual sede. Según el profesor Alberto Villar Movellán, su autoría podría atribuirse a Torcuato Ruiz del Peral, escultor granadino seguidor de Risueño. Sus preciosistas facciones y el característico hoyuelo en la barbilla la sitúan en la primera mitad del siglo XVIII, al reunir grandes similitudes con otras imágenes contemporáneas. Un año después, en 1990, se une al desfile la imagen de Nuestro Padre Jesús Preso, una de las mejores imágenes del imaginero prieguense Niceto Mateo Porras, primer hermano mayor de la cofradía. El Señor, en cuyo rostro se unen la dulzura y el gesto piadoso y compasivo, aparece maniatado formando parte de un misterio que se ha ido completando en los últimos años con la incorporación de un romano fechado en el año 1996 y la efigie de Pilatos, fechada en 1999, ambos tallados por el propio Niceto Mateo.
Entre el patrimonio artístico de esta cofradía prieguense destacan las potencias del Cristo, labradas en alpaca plateada y doradas en Córdoba por hijos de Díaz Roncero. En el ajuar de la Virgen destacan varias sayas, así como la corona, realizada en los talleres de orfebrería sevillana en alpaca sobredorada, presentando cestos con capillas ajedrezadas, imperiales y ráfagas de palmetas, terminadas en estrellas separadas por rayos. Fundada el 15 de marzo de 1550 y reconocida por Juan de Ávila, abad de Alcalá la Real, el día 1 de abril de dicho año, la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de la Columna, en su primitiva advocación de la Santa Veracruz, es la más antigua de las que existen en la actualidad en nuestra localidad. En 1642 sus cofrades deciden crear la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna, agregándose esta a la Cofradía Matriz de la Veracruz. La advocación de María Santísima de la Esperanza se incorporó a la archicofradía tras la aprobación de sus estatutos el día 8 de septiembre de 1992. Con una historia plagada de acontecimientos destacados, uno sobresale del resto, ya que el 18 de junio de 1700, Inocencio XII agrega la archicofradía a la Basílica de San Juan de Letrán, según consta en la bula expedida en Santa María la Mayor de Roma, estableciéndose de esta manera un doble vínculo con el romano pontífice. Dentro del rico patrimonio de la archicofradía, destaca la sobrecogedora imagen de Nuestro Padre Jesús en la Columna, una excelente talla del barroco granadino realizada en torno al año 1640, muy probablemente con ocasión del origen de la Cofradía de la Columna en el año 1642. La atribución que en su día hizo el profesor Orozco al granadino Alonso de Mena es de todo punto segura, careciendo de base otras que se han hecho a diferentes artistas. En ella se representa a Cristo que desfallece ante el dolor, flexionando fugazmente las piernas, crispando las manos en un acto reflejo que indica con patente realismo un movimiento de defensa y aguante a la vez en el momento de encajar el golpe. Por su parte, María Santísima de la Esperanza es una imagen de vestir anónima fechada en torno al año 1738, una obra de escuela granadina del entorno de Risueño y no lejana en su contenido plástico a obras de la misma procedencia. Hasta el año 1969 aproximadamente fue venerada como Nuestra Señora de los Dolores. La Santa Veracruz es la titular más antigua de esta archicofradía, la que actualmente se venera, guarnecida con molduras doradas en las aristas y remates de bola, pasa por ser la original de 1550 y constituye el primer paso del desfile procesional. Fundada el 4 de abril de 1593 en torno a la imagen del Nazareno, la Hermandad de la Mañana del Viernes Santo es referencia obligada en la historia de la Semana Santa de Priego.
La acuciante sequía provoca que el 21 de mayo de ese mismo año, la venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno realice su primera salida procesional por las calles de Priego, acompañado por un coro con túnicas moradas y descalzos, como establecían sus primeras constituciones. En 1672 se crea la Hermandad de la Rogativa, ligada a la Cofradía de los Nazarenos, uniéndose ambas en 1699, unificación real que finaliza a principios del siglo XIX tras la aprobación de un nuevo texto de sus constituciones. Iconográficamente, el cortejo procesional de la mañana del Viernes Santo se inicia con el grupo formado por San Juan Evangelista, atribuido a Pablo de Rojas, María Magdalena y la Verónica, siguiendo la tónica dominante en la mayoría de las hermandades nazarenas. Tras este primer paso desfila María Santísima de los Dolores, imagen de candelero fechada en el año 1592 y cuyas facciones pequeñas, el suave óvalo de su rostro y sus cuidadas proporciones reflejan formas no alejadas al círculo del alcalaíno Pablo de Rojas. Pero sin lugar a dudas, el gran protagonista del Viernes Santo es la venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, atribuida a Pablo de Rojas como el resto de los titulares de la hermandad y fechada en el año 1592. En el Nazareno, el maestro alcalaíno representó fielmente a Cristo que sufre pero que se sabe vencedor ante la muerte. Tal vez esta característica sea la que despierta en los prieguenses y en todo aquel que contempla la imagen un fervor y magnetismo difícil en muchos casos de explicar. El Sábado Santo de 1970, 28 de marzo, hacía su primera salida procesional la Archicofradía de las Angustias, reorganizada 2 años antes gracias al esfuerzo y cariño que un grupo de prieguenses profesaban hacia este magnífico grupo escultórico que, según las referencias documentales, ya se veneraba hacia 1670 en una ermita próxima a la actual Parroquia de la Asunción. Casi un siglo más tarde, la camarera de la Virgen, doña Josefa del Mármol, y ante el lamentable estado de conservación de su primera sede, construye una nueva ermita en la calle Río, a la que será trasladada la Sagrada Imagen, recibiendo culto en la misma desde 1777. Desde su reorganización a finales de la década de los 60 del pasado siglo, la Archicofradía de las Angustias ha marcado una pauta en la Semana Santa prieguense en lo que a orden y uniformidad de los penitentes se refiere, destacando igualmente la renovación que año tras año va presentando en lo que a enseres y atributos se refiere. La imagen titular de la Archicofradía es un bellísimo grupo escultórico que sigue la corriente de la piedad andaluza barroca originada en Juan de Mesa. Ambas imágenes han sido relacionadas con el taller de los Mora, destacando el tratamiento de la musculatura que presenta el cuerpo de Cristo. En 1995, coincidiendo con el 25 aniversario de su primera salida procesional, se incorporó a la estación de penitencia de la tarde-noche del Viernes Santo el paso de nuestro Padre Jesús en su descendimiento, obra íntegra del imaginero prieguense Niceto Mateo, que plasmó en las 5 figuras que lo componen el estilo duro y escueto que caracterizan su producción. Entre los enseres de la Archicofradía destaca sobre el resto el manto procesional de Nuestra Señora de las Angustias, diseñado por Rafael Ruiz Ortiz y realizado sobre terciopelo morado por las esclavas del Santísimo y de la Inmaculada de Córdoba, completando su ejecución las clarisas de Alcaudete.
Fundada en el año 1594, la Cofradía de la Soledad es una de las de mayor raigambre de nuestra ciudad. En 1684, con motivo de una epidemia de peste y una terrible sequía que asolaron a la ciudad, se funda con carácter derogativa la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, realizando desde esa fecha sus cultos en el mes de mayo. En 1859, cofradía y hermandad se unen definitivamente, consiguiéndose que la reina Isabel II se declare protectora y hermana mayor de la cofradía. Tras una etapa de decaimiento, ya en el siglo XX se inicia en la década de los 60 un movimiento renovador con la Real Orden de Caballeros del Santo Sepulcro, que más tarde se llamarán del Santo Entierro. En 1978 se unifican las juntas de gobierno de la Real Cofradía y de la llamada Real Orden de Caballeros del Santo Entierro, aprobándose en los años siguientes unos nuevos estatutos y celebrándose en 1994 con múltiples actos el cuarto centenario de la fundación de la cofradía, procediéndose como colofón de los mismos a la coronación canónica de María Santísima de la Soledad. Dentro del solemne desfile que la cofradía realiza en la noche del Viernes Santo, destaca la magnífica imagen del Santísimo Cristo Yacente, atribuida por el profesor Rivas Carmona como una obra indudable del taller del maestro alcalaíno Pablo de Rojas, que procesiona en una artística urna de cristal y madera policromada realizada en 1922 por la veneciana de Zaragoza sobre un diseño de Alfredo Calvo Lozano. María Santísima de la Soledad coronada es una bellísima dolorosa de candelero que expresa en los rasgos de sus facciones un sentimiento de dolor contenido muy acorde con la estética manierista. Una imagen que, a pesar de haber sido muy restaurada a lo largo de su historia, no ha perdido un ápice de la belleza que la envuelve. Con una solemnidad propia de otra época, el desfile del Santo Entierro cierra uno de los días más intensos de la Semana de Pasión prieguense. Debe ser considerada como una de las más antiguas de nuestra ciudad, al fundarse en 1573, no fue hasta 1977, tras unos años en los que la hermandad estuvo disuelta tras el hundimiento de su sede, cuando se produce la reorganización definitiva de la Real y Venerable Hermandad de María Santísima de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús Resucitado. En lo que a su patrimonio se refiere, cabe destacar sus dos imágenes titulares, que desgraciadamente se han visto sometidas a innumerables y en algunos casos nada acertadas restauraciones. Nuestro Padre Jesús Resucitado ha sido atribuido por el profesor Alberto Villar Movellán como una obra del taller de Pablo de Rojas fechada hacia el año 1594,
y que presenta el empaque manierista y triunfante visible en el movimiento helicoidal y serpenteante, una imagen que curiosamente hasta 1828 perteneció a la Cofradía de la Soledad, cediéndola esta a la Hermandad de Santa Ana, que residía en la vieja ermita de la Virgen de la Cabeza, cuya titular ha sido estimada como la imagen fundacional de la hermandad, fechada hacia la segunda mitad del siglo XVI, aunque las restauraciones a las que ha sido sometida hacen difícil su correcta datación y atribución a un determinado taller o maestro. Entre los enseres más destacados de la hermandad cabe citar la cruz de guía y faroles que la acompañan, el banderín con el dulce nombre que porta nuestro Padre Jesús resucitado, realizado por Orfebrería Sevillana en el año 1994, el banderín del rey que ostenta las armas del príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, que accedió a ser hermano mayor honorario, así como varias sayas, mantos y el trono de María Santísima de la Cabeza.